Habíamos hablado de la pertenencia y nos faltaba hablar de la inclusión y del conjunto potencia, que es importantísimo. ¿Ok? Entonces, la inclusión de conjuntos, conocido también como el subconjunto. ¿De acuerdo? Que podemos trabajarlo así, así, o en sentido contrario. Entonces, cuando decimos que un conjunto está incluido en otro, bueno, gráficamente lo vas a ver que uno está metido en el otro, pues, ¿no? Desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista de elementos, entonces todos los elementos del conjunto A también son elementos del conjunto B. Ojo con ese detalle. Todos los elementos del conjunto A también son elementos del conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí decimos A está incluido en B. El conjunto A, lógicamente, ¿no? El conjunto A está incluido en el conjunto B. Pero, lógicamente, una cosa es verlo ahí y otra cosa es cuando me dan en esta forma, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el conjunto A y el conjunto B. Yo puedo formar un nuevo conjunto, ¿no? Con los elementos de A. Vamos a poner acá otro ejemplo. El conjunto A tiene elemento al 1, tiene como elemento al 2 y tiene como elemento al 3, 1. Ahí ya tiene tres elementos. Algunos de ellos a su vez son conjuntos. Entonces, cuando nosotros usábamos pertenencia, solamente usábamos para los elementos. El 1 pertenece a, es correcto. El 2 pertenece a, es correcto. El 3,1 pertenece a, es correcto. Porque son elementos de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Profesor. Pero cuando nosotros a esos elementos le ponemos llaves, ¿qué va a ocurrir? Ya dejaron de ser elementos y se convierten en Conjunto. conjuntos. En conjuntos que van a poseer un solo elemento. En conjuntos que van a poseer un solo elemento. O sea, son conjuntos unitarios. ¿Ya?
son conjuntos unitarios. Entonces, este elemento le pongo llave, ya dejó de ser elemento. Este elemento que tenía un juego de llaves, le pongo otro juego de llaves, ya dejó de ser elemento. Y lo mismo pasaría acá. Ya dejaron de ser elementos y se convirtieron en conjuntos unitarios. Pero, como se han formado con los elementos de A, entonces decimos nosotros, están incluidos. Entonces, cada uno de estos, ya ojo, y hablamos la clase pasada, que los elementos repetidos se deben contabilizar una sola vez. Ese elemento es el mismo, tiene esta forma y está repetido acá. Entonces ya no lo debo contar. El conjunto A solamente tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Solamente tendría 6 elementos. ¿Ok? Distintos, ¿no? Siempre aclaramos eso, 6 elementos distintos. Por lo tanto, eso pasó a ser verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ahora, los elementos de A no solamente se deben tomar de uno en uno, también se pueden tomar de dos en dos. Entonces tomo el 1 con el 2 y formo ahora un conjunto binario. Tomo el 1, el 3 y el 1 y formo otro conjunto binario. Otro conjunto binario. Que por ser elementos de A está incluido en A. Esos conjuntos que hemos formado han sido con los elementos de A. Y recuerda que hay una propiedad al final, el conjunto ternario. El conjunto ternario viene a ser prácticamente A. Entonces todo conjunto está incluido en sí mismo. Y el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Esto de acá ya es propiedad. Eso ya es propiedad. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Listo. Entonces, veamos acá. Si a este elemento phi pertenece a, y yo le pongo ahora llaves, ya dejó de pertenecer a A y pasó a estar incluido en A. Pero algunos se pueden confundir con este, ¿no? Esa es justamente la idea de que te pongan repetidos de esa manera para que te equivoques. Pero en este caso estamos hablando del phi solito, de él nada más. No estamos hablando de él que ya tiene llaves. Entonces, esta afirmación es verdadera. Ahora, el 2 con el 6 no están incluidos en A. O sea, al decirte que no está incluido en A, se está hablando de un conjunto. Un conjunto que tiene como elementos al 2 y al 6. Si no está incluido en A,
significa que alguno de sus elementos no está en A. Porque yo veo que el 6 sí está en A. Yo veo que el 6 sí está en A. Sin embargo, aquí el elemento que aparece es 2 con llaves y aquí aparece solo el 2 solito. Entonces, este elemento 2 no es el mismo que tiene A. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Ese conjunto no está incluido en A porque tiene un elemento que no es de A. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Tomamos una pequeña captura. Al conjunto A que te había hablado anteriormente, tomamos los subconjuntos que habíamos formado. Tomamos los subconjuntos que habíamos formado. Primero los que habíamos tomado de uno en uno. Después los que habíamos formado de dos en dos. Por último, el mismo conjunto A y el vacío. Si todos ellos los coloco nuevamente entre llaves, formamos un nuevo conjunto, el cual recibe el nombre del PDA. Se llama el conjunto potencia de A o conjunto de partes de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerda cómo se forma el conjunto potencia de A. El conjunto potencia de A son todos los subconjuntos, los subelementos de él son todos los subconjuntos de A. Ojo, 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 pestaña y ceja. ¿Quién pertenece al PDA? No es cualquiera. Es un subconjunto de A. Es un subconjunto de A. Si no es subconjunto de A, no puede pertenecer al potencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, en la afirmación 2, debo tener cuidado. En la afirmación 2 dice que el 1,3 pertenece al potencia. Si pertenece al potencia, quiere decir que este conjunto debe estar incluido en A. Veamos si es cierto. Para que este conjunto esté incluido en A, sus dos elementos que él tiene, que son el 1 y el 3 así solitos, deben ser elementos de A. Y no es correcto, no hay ningún 1 solito, ningún 3 solito. Aparece de esta forma, sí, pero de esta forma no es su conjunto. De esta forma pertenece a. Esto pertenece a.
Para que esté incluido debería tener doble llave y no tiene. Por lo tanto, esto es falso. No está incluido en A, por lo tanto no puede pertenecer a su potencia. Si no está incluido en el conjunto, no puede pertenecer a su potencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profesor. Profesor, sí, profesor. Y acá con mayor razón. Si te das cuenta, todos los elementos del potencia, ¿qué son? Todos los elementos del Conjunto de A. potencia son conjuntos prácticamente. Al ser su conjunto de A, son conjuntos. Todos los elementos del potencia son conjuntos. ¿De acuerdo? Y la afirmación 4 dice que este conjunto está incluido en el potencia. Para que esté incluido en el potencia, quiere decir que sus elementos de este conjunto le pertenecen al potencia. Estos le pertenecen al potencia. Mentira, pues, porque estos son elementos simples. Y los únicos que pueden pertenecer al potencia son conjuntos y ninguno, bueno, excepto el de acá. Estos tres no son conjuntos. Ninguno de ellos es conjunto. Por lo tanto, está contradiciendo al concepto del conjunto potencia. Por lo tanto, tampoco es verdadero. Conclusión, ¿cuántas son verdaderas? Solamente 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, Sí, profesor. Entiendan bien, porque aquí es donde los hacen caer siempre a ustedes en pertenencia e inclusión y cuando ponen al vacío y cuando ponen al potencia. Ahí los hacen zapatear. Siempre terminan equivocándose. Muy bien, vamos adelantando un poquito acá. Aquí aparecen unas formulitas. ¿Cómo calculamos el número de subconjuntos de un conjunto? ¿Cómo hallamos el número de subconjuntos de un conjunto? Dos elevado al cardinal del conjunto. 2 elevado al cardinal del conjunto. Muchos dicen 2 a la n y no es cierto, es 2 elevado a la n de a, que es muy distinto. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Sí, profesor. Ahora aparece otro concepto. El número de subconjuntos propios de A. 2 a la n de A menos 1. Se leí del mismo conjunto. La fórmula anterior se le quita una unidad. La pregunta es, ¿a quién no contamos como su conjunto propio? El mismo. Al mismo conjunto. Al mismo conjunto. ¿Ya? Al mismo conjunto. Al único que es igualito al conjunto. Traducido al castellano, un subconjunto propio de A siempre es diferente de A. Un subconjunto propio de A siempre terminará siendo diferente de A. Porque el único que es igual lo están quitando.
Todos los demás que se quedan, que son sus conjuntos propios, ninguno de ellos es igual a A. Al menos se diferencian en un elemento. Entonces, el número de subconjuntos propios es el número de subconjuntos de A menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Muy bien. Pero recuerda que todos los subconjuntos de A pasaron a ser elementos del potencia. Todos los subconjuntos de A pasaron a formar el potencia. Es por ello que para hallar el número de elementos de un potencia, bastará con saber cuántos subconjuntos tiene A. Por eso es que tienen la misma formulita. Para hallar cuántos elementos tiene un conjunto potencia, bastará con averiguar cuál es el número de subconjuntos de ese conjunto. Y el número de subconjuntos viene a ser el número de elementos de su potencia. ¿Estamos de acuerdo? sí, Muy bien. Ya esto lo hemos trabajado y pasamos por acá. Te decía que el tema de teoría de conjuntos es un tema muy interesante y a la vez complejo, dependiendo del campo numérico donde trabajes, ¿no? Cuando se trabaja con naturales, con enteros, es mucho más sencillo. Pero ya cuando se trabaja en el campo de los números reales, bueno, ya se complica un poco más, porque hay que manejar bastantes propiedades que te han enseñado en el curso de álgebra. Propiedades de los números reales. Propiedades que te enseñan en la teoría de ecuaciones y en la teoría de inecuaciones. ¿Ok? A ver, veamos. Para determinar la suma de los elementos del conjunto A, primero necesito saber cuáles son sus elementos. O sea, tengo que hallar el conjunto A por extensión. Y para ello, hacemos una lectura de lo que dice acá. Los elementos de A tienen esta forma, tal que X es entero. Ah, aquí sí dice que X es entero. Y se saca de esa desigualdad. Entonces, como me ha dicho que X es entero, quiere decir que me faculta que yo le dé valores enteros. Sí me faculta que yo le dé valores enteros. ¿Estamos de acuerdo? Sí me lo autoriza porque dice que X es entero. Si no, no puedo darle valores enteros. Dime, ¿qué números enteros le puedes dar a X ahí? Mayores o iguales a menos 2 y menores que 4. Menos 2, 0, 2 y 3. El 1 y el menos 1 no se puede porque no cumpliría. Claro, en un primer momento vamos a darle los valores. Luego vemos por qué quitamos, ¿ya? En un primer momento, todos estos valores los puede tomar X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. sí, profesor. Pero luego, como yo voy a tener que reemplazar acá en la forma de mis elementos, y como tú ya sabes algo de álgebra, tú sabes que arriba se factoriza por diferencia de cuadrados, pero antes de eliminar algo, recuerda que la expresión original
siempre se evalúa por las posibles restricciones o valores prohibidos. Y cada vez que tengas un denominador, tú sabes que esto nunca se puede hacer 0. Y para que eso no se haga 0, x al cuadrado debe ser diferente de 1. Lo cual implica que x no puede ser ni menos 1 ni 1. Entonces, a pesar que en el camino esto se va a anular, ¿ve? Y termina quedando simplemente x cuadrado más 1. Eso no tiene nada que ver con el análisis, ¿ya? Que se elimine no significa que ya dejes de analizar. Por eso es que primero se analiza antes de eliminar. Entonces significa que el x menos 1 y el x1 no debo reemplazarlo. Y luego ya reemplazo, pues, ¿no? Reemplazo aquí nada más. Con el menos 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Y lo mismo pasaría con el 2. Con el 0 sale 1. Con el 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Esos son los 3 elementos del conjunto A. ¿Cuál es la sumatoria de sus elementos? ¿Qué me dice? 16. Enano, profe. Enano, jovencito. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. Pues profesor. Ok. Sí, Ok. teacher. Okis, teacher. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Ya no he copiado más ya? Ay, me olvidé de copiar ahí. Ah, como esto lo estuvimos viendo el sábado. Rapidito nomás. No me he dado cuenta, yo pensaba. Se me había claviado el archivo. Ya está. Ya, entonces viene ahora estos dos de acá. Turu, tu. Turu. Vayan viendo que viene con valor absoluto. Ta, ta, ta. Viene con valor absoluto. Esto ya está en la plataforma. Ustedes ya la tienen ya. Ya lo pueden ir trabajando. Aquellos que les gusta avanzar. Dice que les gusta avanzar. Vamos a dejarlo hasta el 12. Y ahí para la otra clase ya lo copio todito. Listo. Suficiente con eso. Muy bien, mis chicos. Vamos por acá. ¿Ya todos listos? Sí, profesor. Estamos compartiendo, sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Qué dice el ejercicio 6? Recuerden que ahí tienen que aplicar propiedades.
Propiedades. ¿Qué les enseña su profesorcito de álgebra? ¿Ok? Valor absoluto de A es igual o valor absoluto de X, como quiera, ¿no? Es menor o menor o igual primero que A. Sí, solo si A es mayor o igual a cero. Mira lo que nos dice. A es mayor o igual a cero. Y luego se evalúa esta parte de acá. Eso ya es propiedad. Propiedad que está en cualquier libro de álgebra. Propiedad de los números reales. A ver, ¿qué pasaría si valor absoluto de X es menor que A? A tendría que ser mayor que cero, ¿no? Porque si es igual, mm, aunque podría, no, porque si es menor y acá es cero ya no cumpliría. Tendría que ser mayor. A tiene que ser mayor que cero. Y nuevamente esto se copia. Menos A menor que X y X menor que A. ¿Estamos, Chibolín? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Entonces, ¿aquí qué pondríamos? Primero tenemos que evaluar esta parte. Pero esta parte no tiene problema porque el 5 es un número mayor que cero, o sea, es positivo. Entonces de frente te vas a esta parte. La aplicas. Y lo escribes, menos 5 es menor que 3x menos 1 y este es menor que 5. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Y ahora vamos despejando. Estas ya son inecuaciones. Estas ya son inecuaciones. El menos 1. Bueno, en realidad lo que se debería hacer es sumar 1 a todo, ¿no? Eso es lo que realmente se hace, jóvenes, ¿ah? Se le suma 1 a todos, ¿para qué? Para que este menos 1 se elimine. Sino que a veces en forma práctica decimos que menos 1 pasa a sumar a los otros dos lados, pero no es correcto. En realidad se suma más 1 a todos. Y lógicamente aquí se anula. Igual, se divide entre 3 a todos, para que esto quede X nada más. Eso es lo que realmente se hace. Pero ahora sí, recuerda que los elementos del conjunto E son las X que tienen que ser números enteros. Entonces busca números enteros que se encuentran dentro de ese intervalo. Habla. ¿Qué valores tomaría la X que son números enteros? Recuerda que este es menos 1,3, ¿no? Menos 4 tercios es menos 1,333. O sea, está entre menos 1 y menos 2. Por lo tanto, sería el menos 1, el 0 y el 1. ¿Por qué el 2 no? ¿Por qué el 2 no? Porque te dice que es menor que 2. Correcto. Entonces, ¿cuántos elementos diferentes tiene E? Su cardinal de E. ¿Cuántos elementos diferentes tiene E? ¿3 o no? Háblame. Profe, Dime. pero no es menos 1,333 y ahí se cuenta menos 1 porque
Allá. Ya, profe. ¿Ya te diste cuenta o no? Sí, profesor. Ahí está, pero menos 1,3 está a la izquierda. Entonces tú estás tomando todo lo que está acá, sin tomar a ellos. Ahí están ellos. Cualquier duda, pregunta con confianza nomás. Porque ahí justamente vienen los pequeños errores, pues, ¿no? Si lo dejaste de tomar, uy, 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 cambia toda la solución. Y podrías encontrar clave, ¿no? Lo peor de todo es eso, que podrías encontrar clave, pero no es la correcta, pues. Listo, el cardinal de estrés. Ahora vamos a aplicar las formulitas que hemos aprendido. A ver, Chibolín, ¿qué nos dijo las formulitas? Número de subconjuntos. Número de subconjuntos. ¿Cómo sería? 2 a la n del cardinal. ¿Qué? Quinta que chivatea por ahí. El número de subconjuntos de... Sería 2 al cubo. Pero recuerda que aquí estás contando a todos. ¿Está bien o no? Y a ti te han pedido el número de subconjuntos propios. Y el número de subconjuntos propios, ¿a quién quitaba? Habla. ¿A quién quitaba? Al propio conjunto. Al mismo conjunto. ¿Correcto? Al mismo conjunto. Pero el problema no solamente quiere eso. Entonces, mira a la conclusión que llegas, ¿ah? Quiere decir que el conjunto vacío, porque si el vacío está presente en todos los conjuntos como su conjunto, ya te dije que es una propiedad. Entonces, profe, ¿en los 7 subconjuntos propios también está presente el vacío? La respuesta es sí. Y acá dice que no quiere tampoco el vacío. ¿Qué tendrías que hacer? Volverle a restar uno más. Que recién sería el vacío. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Profe, ¿Cuál es la clave? Cosito, profe. Cosita. Pero ¿qué pasa si te hubieras olvidado? Mira, Carlitos, si te hubieras olvidado el -1, aquí ponías 2 y al final encontrabas clave, ibas a marcar 2. ¿Sí o no? Sí, profe, ya estaba. Ya está para el otro examen de emisión. ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Nuevamente la pregunta, pero ya no dice propio, por eso tenga mucho cuidado, ¿no? A veces nos apresuramos y no hacemos la lectura correcta. Esto ya no dice propio, simplemente dice no vacíos. ¿Ah? No vacíos. ¿Estamos, Chibolín? Sí, profesor. Muy bien. Mira lo que dice acá. Aquí te dice que M es entero. No te dice nada de X. Profe, pero se sobreentiende que esto está el que, ¿ah? Cuidado, vas a decir dividido entre X cuadrado menos 1, salvaje. No, 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 no. Está el que ahí. Profe, pero si a X le elevo al cuadrado y le quito 1 y tiene que darme M, que es entero, por lógica X tiene que ser entero, pues, ¿no? ¿Tú qué dices? Porque no sería correcto decir que un decimal al cuadrado le quitas 1 y sale un entero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, en forma indirecta, te da a entender que X es entero. Pero, recuerda que X no va a poder ser cero. ¿Por qué, señores? ¿Por qué X no va a poder ser cero? Porque el otro se levanta al cuadrado.
No, mira ahí. ¿Quiénes son los elementos de A? Allá, Los porque no puede elementos ser de de A más. son las inversas de las X. O sea, las X van a ir abajo, las inversas de las X. ¿Y qué pasa si X es cero? Al invertirlo vas a dividir 1 entre cero. Tú sabes ya de hace tiempo que eso no está definido en la matemática. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Ahora ten cuidado. M es entero, pero M toma o M está presente en esta desigualdad. M cuadrado menor o igual a 4. A ver, ¿quién me da los valores de M sabiendo que M es entero? Números enteros que elevados al cuadrado te salgan menores o iguales a 4. -2, -1, 0, 1, 2. Muy bien. M toma los valores enteros -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Es correcto? Sí, profesor. Muy bien. Pero los elementos de A son las inversas de las X. Entonces ahora tienes que hallar las X. Pero las X salen de resolver esto, pues, ¿no? O en otras palabras, si tú lo despejas, M más 1. M más 1 debe darte un cuadrado perfecto. Aunque no necesariamente, ¿no? X no necesariamente es entero. X cuadrado debería ser entero. Mira, X no necesariamente es entero. X cuadrado sí es entero. X puede ser decimal o raíz, mejor dicho, ¿no? Una raíz. Por ejemplo, X puede ser una raíz de 3. Al cuadrado se vuelve 3. ¿Capta la idea? Yes, teacher. Claro, o sea, X al cuadrado es el que tiene que ser el entero. X al cuadrado. ¿Ya? No necesariamente el X. No necesariamente el X. Ya, entonces veamos. Si M es -2, ahí sí hay un problema con M -2. Si M es -2. Porque -2 más 1 me da -1 y ningún cuadrado va a dar negativo. Entonces con -2 no cumple. Si M vale -1, ¿cómo sería? Si M vale -1, ¿cómo sería? Habla. Sería que x al cuadrado es 0. Cuadrado cero. Que X al cuadrado es 0, lo cual implica que X tiene que ser 0, pero tú sabes que 0 está prohibido. Entonces tampoco funciona con el -1. Con el 0, X al cuadrado es 1. Ahí hay dos valores para X. El -1 y el 1. ¿Está bien o no? Sí, profesor. ¿Qué pasa si M es 1? X al cuadrado
es 2. Ahí hay dos soluciones. X es raíz de 2 o X es menos raíz de 2. Recuerda que la elevada al cuadrado se vuelve entero. Y si m es 2, entonces X al cuadrado es 3. Lo cual implica que X es raíz cuadrada de 3 o menos raíz cuadrada de 3. Entonces el conjunto A está formado sobre 1 entre menos 1, 1 entre 1, 1 entre raíz de 2, 1 entre menos raíz cuadrada de 2, 1 entre raíz cuadrada de 3 y 1 entre menos raíz cuadrada de 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¡Yujú! Bueno, aquí sale menos 1, aquí sale 1. Aquí el menos puede subir, no hay problema, dándole una forma más bonita. Si quieres lo racionalizas, es el gusto del cliente. ¿Cuál es el cardinal de A? 6, ¿está bien o no? Sí, profesor. Te piden el número de subconjuntos. ¿Cómo sale el número de subconjuntos de A? 2 a la 6 o no. Sí, profesor. Pero al decirte no vacíos, ¿qué tienes que hacer? Recuerda que aquí Restarle 1. restarle el vacío. ¿Está bien o no? Aquí le estás quitando el vacío, no te olvides. Muy bien. ¿Cuánto queda? 63. 63. Animal Carlitos o no. Sí, profesor, animal. Animal Carlitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Yes, teacher. Oh, mira, eso es lo interesante de la teoría de conjuntos. Te pone a prueba varias cositas y ahí es donde fracasa el alumno, pues. Cuando te mezcla enteros, reales. O sea, entonces tenga mucho cuidado, mi chico, pues. Después la fórmula no va a cambiar. Cada vez que te pidan subconjuntos, 2 a la n del conjunto. Propios, 2 a la n menos 1. ¿A quién quitas? Al mismo. Eso no va a cambiar nunca. Trabajes en cualquiera de los conjuntos numéricos que trabajes. ¿Qué es el problema 8? Un conjunto P tiene n elementos. Cuidado, que están mezclando con la letrita que usas para cardinal. Y un conjunto Q, su cardinal es 2n. Y origina, habla de Q. Número de subconjunto de Q, es para que trabajes con pura fórmula. Número de subconjunto de Q. Tiene 992 subconjuntos más que los subconjuntos de P. Más que los subconjuntos de P. Entonces ahí vas a usar fórmula. 2 a la n de Q. 992 más 2 a la n de P. Pero el cardinal de Q es 2n. Y pásalo a este señor allá. Y el cardinal de P es n. 992. ¿Correcto? Y aquí utilizas álgebra. Ese es el problema, jóvenes. Este es álgebra.
A ver, ¿cuánto es 31 por 32? Justo 992, ve. Aspa simple. Aspa simple. Menos por más menos. Y cruzadito, dale acá. Ah, aspa simple. Aspa simple. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? Sí, profesor. No, digo, eso es álgebra. Eso es álgebra. ¿Correcto? Entonces, ya sabes tú, pues, ¿no? Que el negativo es el que se iguala a cero para que el resultado salga positivo. Lo cual implica que esa letrita N era sí. Y si no quieres aplicar esto, simplemente te acuerdas potencia de base 2, pues, ¿no? Como acá vas a restar, esta potencia de base 2 debe darme un resultado mayor a 900. Entonces 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024. Y 2 a la 5 con N5, 32. Y cumple. ¿De acuerdo? Si es que no quieres hacer esto, prueba valores acá. Acuérdate de la potencia de base 10, de base 2. 2 a la 10 es 1024 y 2 a la 5 es 32. Al restarlo te da 992. ¿Cuántos subconjuntos tiene el complemento de P? Bueno, aquí ya entra la parte de que ustedes conocen por cole, se han aprobado decentemente el cole. Los famosos diagramas de Ben-Euler. Los famosos diagramas de Ben-Euler. ¿Correcto? Aquí tienes el conjunto A o P, el conjunto Q, y tienes el conjunto universal. Y tienes el conjunto universal. Entonces, el conjunto P que tenía N tiene 5 elementos y el conjunto Q tiene 10. Pero te dice que la intersección de P con Q tiene 3 elementos. Esta es la intersección de P con Q. P con Q tiene 3 elementos. ¿Está bien? Entonces tú restas 10 menos 3 en esta zona hay 7. 5 menos 3 en esta zona hay 2. ¿Y quién es el complemento de Q? ¿Quién es el complemento de Q? ¿Quién me dice? ¿Quién es el complemento de Q? Muy fácil, hijo. ¿Quieres saber quién es el complemento del Q? Tápate el Q. ¿Cómo, profe? El conjunto Q, pues, hijo. ¿De acuerdo? Te tapas el conjunto Q. Y todo lo que quedó fuera, ese es el complemento de Q. Pero cuidado, que no te dice que el complemento de Q tiene 64 elementos. El complemento de Q tiene 64 subconjuntos. 64 subconjuntos. Mucho cuidado. Entonces, 2 elevado a la n del complemento de Q. Fórmula de subconjuntos. Quiere decir que el complemento de Q tiene 6 elementos. Afuera del círculo Q hay 6 elementos. Profe, pero yo veo solamente 2. Claro, porque el resto está fuera de los círculos, pero dentro del universo. Acá están los otros 4 que juntados te dan el 6. ¿Estamos? Ahora, ¿qué te piden? Ahora te piden el complemento de P. Ahora te tapas el P. Y lo que está fuera de P es el complemento de P. ¿Cuánto hay fuera de P?
¿Cuánto está quedando fuera de P? ¿Cuánto está quedando fuera de P? 11. 11, 4 más 7, 11. Pero no te piden el número de elementos del complemento de P, te piden el número de subconjuntos. Mira cómo se viene jugando con las formulitas que ya hemos hablado. El número de subconjunto del complemento de P. La fórmula 2 a la 11. ¿Cuánto es 2 a la 11? 2048. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Entendió?